En el video de hoy hablaremos del trabajo realizado por un gas en diferentes procesos termodinámicos. En particular, hablaremos de los procesos a presión constante que se conocen como procesos isobáricos, los procesos a volumen constante que se conocen como procesos isocóricos y los procesos a temperatura constante que se conocen como procesos isotérmicos. Entonces recordemos, nosotros vimos que el trabajo realizado por un gas lo podemos calcular a partir de la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión veces el diferencial de volumen. Y si nos vamos a un gráfico PV, este trabajo pues lo podemos representar por el área bajo la curva. Entonces, veamos ahora qué sucede en cada uno de estos procesos. Cuando hablamos de procesos isobáricos, pues tenemos un proceso a presión constante, y entonces el del trabajo, que va a ser la integral entre el volumen inicial y un volumen final, pues es la integral de la presión veces el dB, pero la presión es una constante, entonces puede salir de la integral, entonces la presión veces la integral entre el volumen inicial y el volumen final del dB, y esto lo podemos escribir como la presión veces el volumen final menos el volumen inicial. Si vamos a la gráfica PV, nos damos cuenta que esta expresión de P veces B final menos B inicial corresponde pues al área del cuadrado de un proceso isobárico. Entonces, en un proceso isobárico, pues la presión permanece siempre constante y voy a cambiar de un volumen inicial a un volumen final. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos procesos isocóricos? Pues si queremos ver el trabajo inicialmente como el área bajo la curva, en un proceso isocórico como el que ustedes ven acá, donde el volumen permanece constante y voy de una presión inicial a una presión final, pues no hay área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva inicialmente es igual a 0 y si vemos la integral del trabajo, pues el trabajo es la integral de P por dB y en este caso el cambio de volumen es igual a 0. Por tanto, el trabajo que uno realiza o que se realiza en un proceso isocórico es igual a 0. Ahora veamos qué pasa en los procesos isotérmicos. Los procesos isotérmicos tenemos una temperatura que es constante y yo voy de un estado inicial que tiene una presión y un volumen inicial que son diferentes a la presión final y al volumen final. Entonces, nuevamente, el trabajo es la integral de la presión veces el de volumen. En este caso, la presión no es constante, el volumen tampoco es constante, y entonces tenemos que ver cómo encontramos el trabajo realizado en un proceso isotérmico. Para esto, recordemos la ley de gases ideales, la relación entre la presión y el volumen con el número de moles y la temperatura. Si la temperatura es constante, este T que tenemos en esta expresión es una constante. Si esto es así, yo puedo escribir en general la presión como nRT sobre el volumen. Y teniendo en cuenta esta expresión, podemos escribir el trabajo que se realiza en un proceso que realiza un gas en un proceso isotérmico como la integral entre el volumen inicial, el volumen final de la presión veces el de volumen, pero la presión la podemos escribir en términos de la temperatura. Entonces, la integral entre el volumen inicial y el volumen final de nRT sobre el volumen veces el de volumen. Ahora, en esta expresión, si ustedes se dan cuenta, el nRT es una constante que puede salir de la integral. Y por tanto, yo puedo escribir esto como nRT, la integral entre el volumen inicial y el volumen final de el diferencial de volumen sobre B. Realizando esta integral, tenemos que esto es nRT logaritmo natural de B calculado entre el volumen inicial y el volumen final. Si evaluamos la integral entre estos dos límites, se llega a la conclusión de que el trabajo que realiza un gas en un proceso isotérmico pues es nRT, entonces T es la temperatura del proceso isotérmico, veces el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial.